Bueno, hoy estamos aquí, un 23 de marzo, recordando que un día como hoy murió el gran filósofo de la libertad, como se le conoce a Hayek, por allá en el año 1992, un poco, casi un mes y piquito antes de que cumplieran los 93 años. Entonces, para conmemorar su muerte, hoy tenemos a Soledad Castillo, ella es miembro de Libertad Perú, y tenemos pensado conversar acerca de Hayek y de sus aportes y todo, digamos, el área de conocimiento que desarrolló en defensa de las ideas de la libertad. ¿Qué te parece si te presentas, Soledad? Buenas tardes. Efectivamente, mi nombre es Soledad Castillo Jara, soy coordinadora local senior de Estudiantes por la Libertad Perú. Profesionalmente soy politóloga y me interesa mucho la Escuela Austriaca de Economía y también cuento con un máster en estudios latinoamericanos. Entonces también vamos a hablar un poco por ahí de cómo aplicar estas ideas de la libertad en nuestra región que es América Latina. Empecemos. Sí. Oye, a mí me gustaría, ya que no podemos comenzar hablando de un personaje sin saber quién era, entonces, ¿qué te parece si puedes decir quién fue Friedrich von Hayek? Friedrich von Hayek fue un economista austriaco muy destacado por su defensa de la libertad individual y por sus críticas a los gobiernos autoritarios y las economías planificadas. Para responder a tu pregunta, hay dos puntos que yo destacaría en su biografía. Primero, que fue muy longevo. Él nació en 1899, casi con el cambio de siglo, y como tú has dicho, falleció en 1992. Entonces su vida abarcó prácticamente todo el siglo XX y él fue testigo de las dos guerras mundiales y de varios otros eventos que nosotros hemos estudiado en las lecciones de historia y que evidentemente influenciaron en sus ideas económicas y políticas, como vamos a ver luego. Y un segundo punto que destaco es que hoy estamos en una triple conmemoración acerca de Hayek. Primero, hoy mismo, 23 de marzo, recordamos su fecha de fallecimiento, pero también este año, el 2024, se cumplen dos aniversarios. Uno, los 80 años de la publicación de Camino de Servidumbre, que es una obra breve pero muy famosa de Hayek. Y segundo, que se cumplen 50 años desde que Hayek fue galardonado con el Premio Nobel de Economía. Entonces, en este contexto, perfectamente es un momento propicio para hablar sobre él y su obra. Correcto. Y más en este día en específico, porque justamente en este día es que murió. Entonces es algo bastante interesante y creo que es la mejor forma de conmemorar a alguien que ha hecho tantos aportes de las ideas de la libertad, en defensa de la libertad. Bueno, tú has adelantado un poco, pero me gustaría que profundizáramos un poco más en eso. O sea, en ese contexto que vivió Hayek, no sé si te gustaría describirlo un poco mejor, que influyó también en sus ideas y en lo que él produjo en cuanto a su filosofía, la economía y otros campos del conocimiento de las ciencias sociales. No sé si te gustaría explicar un poco mejor el contexto histórico que influyó en Hayek y todo su pensamiento. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? No, no te escuché muy bien. ¿Te referías a Sí, Adam Smith, creo, y ahí te perdí? sí. Estaba diciendo que parece, ya que adelantaste un poco, si explica mejor el contexto histórico que influyó en Hayek Ah, para vale. que influyan sus ideas y todo lo que él produjo en el campo de la defensa de la libertad y de todas las ciencias Ya, sociales en general. ya. Claro, entonces vamos a hablar del contexto histórico. Para hablar de esto, les recomiendo dos libros. Uno es este, que ha salido hace poco, de Erwin Decker, Los estudiantes vieneses de la civilización, y otro ya más concretamente sobre Hayek, es este, Hayek sobre Hayek, que es lo más cercano que tenemos a una autobiografía de él. Entonces, en el contexto, ya en este libro, sobre todo en el segundo, en el de Hayek sobre Hayek, van a encontrar ustedes más detalles personales sobre familia, amistades, etcétera. Pero hablando de la historia mundial, como dije, él vivió las dos guerras mundiales y algo que lo impactó muchísimo fue vivir o ser contemporáneo de los totalitarismos de los años 30, del el nazismo, el fascismo italiano, el comunismo soviético. Entonces,
al haber visto estos fenómenos y querer que esto no pase en otros países occidentales, sobre todo en el Reino Unido donde él vivió, es que él reflexiona y escribe primero Camino de Servidumbre y luego otras obras donde aborda ideas similares como la fatal arrogancia, los fundamentos de la libertad, donde él busca que rescatemos las ideas liberales clásicas para evitar caer en este tipo de gobiernos tan represivos y violentos que él vivió en su contexto. Luego también ya si hablamos de manera más específica en el Reino Unido, a él le tocó vivir esta disputa frente al keynesianismo, ¿no? Él también era contrario a las ideas de Keynes y también tuvo muchos debates intercambios de ideas con personajes británicos relacionados de alguna manera con el Partido Laborista. Él dictó en la London School of Economics y allí tuvo ideas muy distintas a, por ejemplo, Lord Beveridge o Harold Laski, que principalmente estaban a favor de una expansión del estado de bienestar y Hayek más bien era mucho más crítico de esto, ¿no? Y ya yendo a la parte más global, digamos, de la escuela austriaca, en el primer libro que les recomendé, ustedes van a encontrar el contexto desde finales del siglo XIX en adelante de la escuela austriaca. Y Viena fue un centro intelectual muy propicio para el desarrollo de estas ideas porque los alumnos se relacionaban con los profesores de una manera muy libre, había seminarios, conversaciones en los cafés, entonces esta idea de que el diálogo forma parte esencial del trabajo académico, esto lo desarrolló Hayek, pero también Mises, y es parte de este contexto histórico vienés que vale la pena rescatar mucho. Sí, de hecho, a ver, Hayek crece en una familia de intelectuales y eso influyó muchísimo también en él. Y si bien que la familia se abocaba más al campo de las ciencias duras, digamos como que ya creó esa inclinación en él a interesarse en las cosas que de hecho él mismo cuenta que fue la participación en la guerra lo que le hizo despertar esa curiosidad de entender mejor los procesos sociales y abocarse a ese campo de conocimiento. Claro, de hecho Hayek menciona en este libro autobiográfico que heredó de su padre la pasión por la botánica y por la observación muy detallada de la naturaleza, también le gustaba la fotografía, entonces siempre fue una persona muy abierta de mente y con muchos intereses, una persona muy versátil, digamos, si bien actualmente lo reconocemos más por sus aportes en la economía, en realidad tenía muchos intereses a lo largo de su vida y él mismo lo dice en este libro, que él, por ejemplo, cuando regresó de la guerra, porque él tuvo que luchar en la Primera Guerra Mundial, entonces cuando él regresa y estudia, él entraba a otras clases, no solamente a las que le correspondían, sino que también entraba a otras clases y escuchaba y se interesaba, entonces era una persona intelectualmente muy curiosa y eso también es algo destacable y es algo que era bastante más fácil de hacer, creo yo, en su contexto que actualmente, ¿no? Porque ahora sí las universidades tienen una visión como más rigurosa, más regulada, entonces ya no es tan sencillo entrar así a las clases. En algunos lugares se puede, en otros no tanto, pero digamos en ese contexto de Hayek era muchísimo más propicio y más común a hacer esto, ¿no? Y eso lo enriqueció evidentemente. Y se nota en sus obras. Tú lees sus obras y es una cita detrás de otra, y explicación y concatenación de ideas y producción de nuevas ideas a partir de ellas. Entonces era una persona bastante culta. De hecho, a mí me sorprende que a los 20 años él se doctora en Derecho y a los 23 se doctora en Economía, es decir, en 1921 y en 1923, a los 24 años mejor dicho. Entonces, la curiosidad de abarcar distintos campos de conocimiento dentro de las áreas sociales se nota bastante en su vida y en su producción de textos y bueno, la forma en que desarrolló todas sus ideas. Oye, hablando un poco de sus obras, que escribió sobre psicología, con el orden sensorial, filosofía política, con cambios de servidumbre, y las muchísimas obras ya tocando temas de economía
Sí, a mí me interesa mucho que tú puedas decir acerca de Camino de Servidumbre, teniendo en cuenta más que todo el contexto mundial donde nos encontramos. eh, ¿Qué podías extraer tú de Hayek en las ideas que profesa el Camino de Servidumbre? ¿Te refieres a qué ideas podemos extraer de Hayek ahora? Sí, correcto. Ya, Abocándonos más que todo en el Camino de Servidumbre. ya. Sobre todo el Camino de Servidumbre. Vale. Bueno, Camino de Servidumbre es una de las obras más famosas de Hayek. De hecho, se lo recuerda mucho por esa obra. Y el argumento central de esa obra de Hayek es que el socialismo conduce al totalitarismo. Entonces, estos gobiernos que buscan planificar tanto la economía como la vida social, digamos, por ejemplo, que buscan controlar precios, nacionalizar medios de producción, decidir qué se produce, en qué cantidad, todo esto, pero también los que tienen una gran utopía, y ahí volviendo a lo que hablamos hace un rato del conocimiento muy vasto de Hayek, él cita a Hölderlin, que es un poeta de habla alemana, y donde dice esto de que cuando los hombres tienen una idea muy fija del paraíso, mayormente terminan creando un infierno. Entonces esto es lo que dice también Hayek, porque hay gobiernos coercitivos que tienen una idea, como el nazismo, por ejemplo, del hombre nuevo, ario, ¿no? Entonces tienen una imagen y usan su poder represivo para llevar a la sociedad hacia eso, pasando completamente por encima de los deseos, de las ideas individuales de los ciudadanos, ¿no? Entonces, lo que hace Hayek en Camino de Servidumbre es alertarnos acerca de los riesgos de este tipo de gobiernos y de qué podría pasar si estas ideas se instalan en, por ejemplo, el Reino Unido o Estados Unidos o también otros países occidentales. Entonces, actualmente, pues desafortunadamente los autoritarismos no han dejado de existir. Entonces, tenemos aquí en nuestra región, por ejemplo, a Venezuela, a Nicaragua, a nivel más internacional, a Rusia, por ejemplo. Entonces, en estos contextos, nosotros que defendemos la libertad encontramos un espacio propicio para concienciar a las personas, para poder hablar acerca de estos riesgos que ellos tienen, porque ya no es solamente algo que está en los libros o que es una idea, sino es algo que podemos ver concretamente en las noticias internacionales o cuando conversamos con personas de esos países, ¿no? Entonces, ahora yo diría que estas ideas de Hayek de todas maneras que están muy vigentes y también hasta cierto punto es un poco decepcionante que no aprendamos, ¿no?, de la historia, porque ya en el siglo XX hemos pasado por esto y ahora pues se supone que ya no deberíamos estar cayendo en este tipo de gobiernos planificadores, autoritarios, ¿no?, en estos líderes que creen que representan a un pueblo y que ya se exceden. Entonces, eso no debería pasar, pero pasa lamentablemente, ¿no? Entonces, en ese contexto son muy valiosas y son muy rescatables las ideas de Hayek. Sí. De hecho, él inicia el libro hablando precisamente de la historia y mencionando que si bien no todas las historias se repiten siempre, porque las personas cambian y todo eso, sí se repiten procesos. Y como tú bien acabas de mencionar, o sea, eso indica que no aprendemos, la sociedad, hablando en general, no hemos aprendido de los errores del pasado y seguimos repitiéndolos en el presente. Y algo que me parece bastante interesante resaltar del libro es que incluso llega a llamar a las personas que sin saberlo están a favor de ciertas ideas, pueden ser como unos mini totalitaristas o estar a favor del totalitarismo sin que ellos se den cuenta. Entonces, claro, es que es, como una invitación a reflexionar también nosotros en qué ideas son las que procesamos. sí, es que ese punto es interesante porque él, por ejemplo, en Camino de Servidumbre, él hace su dedicatoria a los socialistas de todos los partidos, ¿no? Entonces, no se refiere solamente a las ideas de un partido socialista muy concreto, sino que plantea justamente, como tú has dicho, que otras personas intelectuales o ciudadanos de a pie pueden identificarse con esas ideas porque aparentemente tendrían como una buena intención, ¿no? Digamos, por ejemplo, para volver a un caso británico, ya que él
obtuvo esa nacionalidad, y él a lo largo de sus libros también dice que se siente muy identificado con el carácter inglés. Entonces voy a usar un ejemplo británico para hacer honor a Hayek. Orwell, por ejemplo, todos conocemos a Orwell. De hecho, incluso existe esta expresión de un mundo orwelliano, ¿no? Como cuando hay un mundo, digamos, asfixiante, represivo, ¿no? Entonces, Orwell creía que en Inglaterra podía existir un gobierno que planificara la economía con la intención de reducir desigualdades o problemas económicos que él había observado, porque Orwell hizo como una especie de estudio sociológico viajando a lugares de Inglaterra donde había mucha pobreza. Entonces él se conmovía por esto, ¿no? Y decía, debería haber un gobierno que regule mucho la economía, que planifique, pero que no llegue a ser un gobierno totalitario que ahogue las libertades, porque a Orwell le interesaba mucho la libertad en la escritura, en la creatividad, en la prensa, ¿no? Justamente por su propio oficio de periodista, de escritor, ¿no? Entonces, él planteaba eso. Y de hecho hay un libro donde él expone sus ideas, que se llama El león y el unicornio, justamente por el escudo británico, y él tiene esa idea, y él dice, no, yo confío en el pueblo inglés, en que esto va a ser así, y claro, es cuando uno luego lee las ideas de Hayek y se pone a pensar en esto, claro, es algo que aparentemente a uno le podría traer la idea de Orwell, ¿no? Como que, pero ya luego cuando uno lo piensa bien se da cuenta de que es muy, muy riesgoso, porque si empezamos planificando la economía, ya el gobierno va teniendo muchos poderes, ya no se limita tanto, entonces crece y crece y crece, y entonces ya puede, digamos, no, quizá no inmediatamente, pero luego puede llevar a este gobierno represivo, ¿no? Entonces ahí hay un tema en el que hay que ser muy cautos, y creo que Hayek es bastante iluminador al respecto. Sí. Podría resumir como que una pequeña dosis de socialismo siempre va a llevar a seguir inyectando más dosis de socialismo o intervencionismo. Hablando acerca de eso en específico, partiendo de las ideas de Hayek, ¿cuál crees que serían entonces los peligros del socialismo? El principal peligro es este que hemos dicho, ¿no? Que el socialismo conduzca a un totalitarismo. Y eso Hayek lo desarrolla esencialmente en Camino de Servidumbre, pero luego también en otras obras. Y ahora voy a tomar el ejemplo de la fatal arrogancia, ¿no? Entonces, primero hay que entender la idea de socialismo que tenía Hayek, que quizá no es la misma que actualmente podemos tener, ¿no? Él, como he dicho antes, se refiere a socialistas como los planificadores, ¿no? Entonces, en la fatal arrogancia, él se refiere a esta idea de que los que hacen políticas públicas, ¿no? Los funcionarios, los decisores de políticas públicas pueden tener esta tentación, ¿no? Esta arrogancia de decir que ellos, por su conocimiento, porque tienen datos, porque han estudiado, conocen mucho los fenómenos sociales, pueden diseñar un nuevo orden, una manera más deseable de convivir o de ordenar la economía o la sociedad. Y entonces esto también es algo contra lo que Hayek nos alerta, ¿no? Y creo que ahora podemos ver eso. De hecho, yo en mi propia profesión siempre cuando me toca recomendar políticas, siempre tengo que ser muy cauta allí, porque tengo presente estas ideas de Hayek, ¿no? De que no se trata de implementar algo de arriba hacia abajo por más datos o información que tengamos, sino que hay que primero entender y siempre tener en cuenta a los individuos, su creatividad, y no ser colectivizante o aplastante de las individualidades, ¿no? Entonces eso es un reto, y eso es un reto para nosotros como intelectuales, como investigadores, porque nos hace ser más humildes, pero sobre todo es un reto para los que se dedican a la política, porque ellos tienen en sus manos esta posibilidad. Entonces, el hecho de autolimitarse es algo bastante difícil, que requiere mucha disciplina, y creo que Hayek es bastante inspirador al respecto. Sí. No, y al final siempre va a terminar, o sea, el totalitarismo es igual a esclavitud, y la esclavitud hace que los seres humanos volvamos a nuestros más atávicos deseos, como también explica ¿no? Al no haber pleno desarrollo de nuestras facultades, comenzamos a apelar a estas cualidades
lado animal y racional que otra cosa. Y hablando un poco acerca de lo que dijiste de la falta de arrogancia, es siempre resaltar ese racionalismo extremo de pensar que tenemos conocimiento necesario para poder coordinar y organizar la sociedad, cuando, como bien explica Hayek, el conocimiento, esto vamos a hablar un poquito más adelante, pero el conocimiento se encuentra disperso y es imposible conocerlo, ¿no? Eso se puede conocer hoy en día como el consejo de Dios. Creer que somos dioses y podemos controlarlo todo a nuestro antojo y que eso va a resultar en bien para la sociedad. ¿Puedes reformular la última parte, por favor? Sí, que al final eso se puede reducir como, o explicar lo que es el consejo de Dios. Personas que se creen capaces de organizar la sociedad, partiendo de que creen que tienen el conocimiento necesario, de que son dioses y de que eso va a resultar en beneficio para la sociedad. Claro, de hecho, retomando esto, podemos vincularlo con esto del conocimiento, el uso del conocimiento en la sociedad, que es otro artículo de Hayek sobre esta idea de que aunque tengamos datos, digamos, el conocimiento siempre tiende a estar disperso, ¿no? Entonces, así como en el mercado, los intereses, digamos, las diferentes preferencias de los consumidores están dispersas, también en la sociedad el conocimiento está disperso y por más que queramos centralizarlo, o actualmente, por ejemplo, se habla mucho de estas grandes bases de datos o la inteligencia artificial, entonces, claro, con el avance tecnológico tenemos más medios para conocer, eso sí, para adquirir información o datos diferentes, ¿no? Pero ya ahí entra más en este aspecto ético de autolimitarse y de defender las libertades, porque tanto como nosotros buscamos ser libres, también nuestros conciudadanos deben serlo, ¿no? Entonces ahí viene ese tema. Y algo que rescato mucho de Hayek en ese sentido es que él en muchas de sus obras es siempre alguien que se está cuestionando, que es alguien como escéptico hasta cierto punto, como más desconfiado, como incluso en la parte de la espiritualidad, porque podríamos decir él era agnóstico, ¿no? Entonces demuestra esta actitud de, digamos, no entregar la libertad a un gran poder, sino más bien siempre estar limitando, cuestionando a ese poder. Y creo que eso también es inspirador para nosotros en cuanto a cómo ejercer nuestro rol de ciudadanos. Entonces, eso también es un tema muy formativo que nos puede servir para reflexionar en la actualidad. Correcto. ¿Sí me escucho bien? Sí, ahora sí te escucho un poco mejor. Okay. Hay un ruido. Sí. Ok. Ahora sí me escucho bien. Ahora sí, que hace un rato había un ruido fuerte, pero ahora sí te escucho. Ok. Yo eso lo agregué para ver si cualquier problema que se tenga con la hemos hablado acerca de socialismo, de los peligros del socialismo, pero tú mencionaste algo ahorita. Nosotros tenemos que ser libres, pero así como somos, nosotros también No. Lo siento, no te escucho. Tengo el volumen al máximo, pero no te escucho bien. Sí, vamos. ¿Me escuchas? Sí, pero hay un eco con tu teléfono. ¿Y ahora? Ahora sí. Ok. Voy a hablar desde aquí. Ahora sí. Ok. A ver, estaba diciendo que, como bien mencionaste ahorita, tenemos nosotros que ser libres, pero así como vamos a ser libres nosotros, también las personas que nos rodean. Y puesto que hemos hablado de socialismo, y creo que sería bueno también definir la libertad, y entonces me gustaría preguntarte cómo definió Hayek la libertad, pero además de eso también qué concepciones tienes tú como individuo acerca de la libertad. Entonces te escucho también. Perfecto. El concepto de libertad es tan complejo y tiene tantas aristas que incluso
nosotros mismos dentro de los grupos liberales seguimos teniendo debates al respecto. Entonces, según Hayek, en este libro que también recomiendo, que es Los Fundamentos de la Libertad, que tiene un primer capítulo que se llama Libertad y Libertades. Y allí él da con todo lujo de detalles su definición de la libertad, pero aquí podemos sintetizarla de esta manera. Él plantea la idea de una libertad como ausencia de coacción. Esto es muy similar a la idea que tenía Isaiah Berlin de la libertad en un sentido negativo, es decir, en un sentido de ausencia de una obligación externa, de un poder coercitivo que esté sobre el individuo, ¿no? Entonces, esto, pero con algunas salvedades y matices. Por ejemplo, a veces se ha malinterpretado esta idea como una idea de un individuo aislado. Y no es así, en realidad, según Hayek, pero también según otros autores liberales, y yo también lo entiendo así, y yo me considero liberal clásica, entendemos nosotros que evidentemente los individuos convivimos con otros en una sociedad. Entonces, por ejemplo, el hecho de que las decisiones de otra persona o la opinión de una persona cercana pueda influir en nuestras decisiones, eso es un tema social normal, digamos, eso no implica que no seamos libres, como a veces se pretende decir, ¿no? Y por otro lado, también otra salvedad que habría que hacer es el tema de que Hayek relaciona mucho la libertad con la responsabilidad. Entonces, no es la libertad, digamos, sentirse como un ser omnipotente o ser una persona caprichosa o arbitraria, sino que también esta libertad está relacionada con un pensamiento a largo plazo, con una idea de una persona sensata, responsable, madura. Entonces, ahí también, digamos, ahí también rompemos un poco este mito que a veces se dice sobre los liberales que buscamos como una vida caótica y en realidad no es así, ¿no? En realidad Hayek, digamos que a nivel social sí está en contra de los planificadores, pero a nivel individual no tiene nada en contra y de hecho es muy deseable que las personas tengamos un plan de vida personal, que nos desarrollemos pensando en el largo plazo, que evitemos los vicios. Entonces sí es digamos, un pensador que también, así como decía antes, que era muy versátil, también es alguien que yo personalmente encuentro como muy centrado. Y eso me parece positivo. Y ahora, respecto al tema de cómo concibo yo la libertad o en Estudiantes por la Libertad, por ejemplo, cómo la entendemos, tiene mucho que ver con la visión que tiene Hayek. De hecho, yo misma tengo una gran admiración por él y en la organización, tanto aquí en Perú como a nivel más amplio, también tendemos a tener esta definición más negativa en sentido de Berlin, ¿no? En sentido de libertad como no coerción. Entonces eso nos guía y nos ayuda a buscar como ciudadanos un estado limitado, ¿no? Ahí ya hay diferentes matices dentro de nuestros grupos, hay algunos que son más minarquistas, incluso algunos anarcocapitalistas, hay un poco de todo, digamos, desde un estado, buscar un estado limitado hasta ya prácticamente inexistente, ahí hay mucho, hay mucha variedad dentro de nuestros grupos, pero sí diría que según Hayek lo que se busca es un estado acotado, digamos, él no está en contra de que por ejemplo, existan algunos servicios públicos, pero sí siempre es cuidadoso de hasta cuánto expandir el poder del Estado. Correcto. Vamos a apelar al audio. No, indudablemente lo que dices es así. De hecho, a mí me parece bastante atinada la concepción de libertad que tiene Hayek. Históricamente la libertad siempre estaba ligada a la manumisión de los esclavos, es decir, aquellas personas que estaban esclavizadas y luego lo libertaban. En la antigua Roma también se conocían como los libertos. Y al final siempre ha estado, digamos, relacionada con el sometimiento de mi voluntad a la voluntad de otro, pero en contra de mi voluntad. Porque yo puedo someter mi voluntad a la voluntad de otro de manera voluntaria.
El punto es cuando ocurre en contra de mi voluntad. Y creo que no es necesario, de hecho, hablar de distintas libertades. Creo que la libertad es una sola y que se manifiesta en distintos campos. Cuando hablamos, por ejemplo, de libertad de religión o de libertad de expresión, es la misma libertad, pero expresada en un campo en específico, pues. Creo que los adjetivos siempre pues pueden ayudar a nivel del lenguaje para transmitir un mensaje, pero en el fondo, a nivel filosófico, estamos hablando de una misma cosa. Te escucho. Sí, de hecho, perdón que te corte, solo para hacer una presión histórica. De hecho, por ejemplo, hablábamos del contexto, ¿no? En tiempos en los que vivía Hayek, aún había países que tenían colonias. Entonces, por ejemplo, hay un tema curioso ahí en los fundamentos de la libertad, un tema breve, pero que él señala, y es que sí, así como los liberales, muchos de ellos lucharon en contra de la esclavitud, también hay muchos que lucharon por las independencias nacionales. Y él dice, sí, eso está bien, digamos, la libertad individual está relacionada con la independencia del país, del espacio en el cual el individuo vive, pero no es solo eso, no solo se queda en eso, sino que también el nuevo gobierno independiente que surge tiene que garantizar las libertades individuales, porque si no, no funciona. Es decir, no, si no sería pasar de un ente que ejerce la coacción, que sería la metrópoli, a pasar a otro, a un gobierno nuevo, independiente, pero que también coacciona. Entonces, ahí vemos esta idea de Hayek, que es bastante desafiante, ¿no? Como sí, sirve la independencia, pero no cualquier independencia, sino también un gobierno que se limite, que sea constitucional, que tenga unos parámetros. Entonces, eso para complementar lo que has dicho. Sí, y de hecho, a ver, en ese marco que tú acabas de exponer, que estoy de acuerdo totalmente, no existe tal cosa como una libertad absoluta. De hecho, a mí cuando me toca hablar del tema siempre me gusta destacar que es una contradicción en los términos, porque como mencionaste, concatenándolo con lo que mencionaste acerca de la libertad, cuando somos seres limitados, es decir, nos encontramos limitados por nuestro contexto, y de hecho son esas circunstancias las que nos brindan las opciones, circunstancias vitales, como lo queramos llamar, pero las que nos brindan las opciones ante las cuales nosotros tenemos que elegir. Si fuéramos seres todopoderosos, no tendríamos límites y, o sea, no habrían condiciones que nos llevaran a decidir qué o una cosa. Y le explico con un ejemplo. Incluso el mismo Dios, para las personas que son creyentes, no voy a tocar ese tema en el sentido de hablar de Dios per se, sino de la idea de Dios. En el momento en el que Él decide, lo hace precisamente porque existen unas circunstancias, en este caso Él mismo, y en base a eso Él decide. Entonces, siempre la libertad va a estar condicionada por las opciones vitales que se nos presentan, y en este caso, puesto que somos seres que nos relacionamos con otros, una de esas condiciones va a ser siempre respetar también a nuestros iguales como lo que son, o sea, seres humanos y que también toman decisiones y actúan conforme a esa decisión, o por lo menos tratan de hacerlo si las circunstancias se lo permiten y no viven en regímenes totalitarios. No sé si me expliqué bien en lo que estaba diciendo. Sí, de hecho Hayek plantea esta idea, porque en ese primer capítulo tiene una serie de subcapítulos donde dice esto de la libertad como poder, y hay varios puntos en los que él, digamos, se aleja o desmiente algunas ideas comunes que existen sobre qué es la libertad. Entonces, por ejemplo, ahí dice lo que tú comentas, ¿no? Que no es un poder absoluto, no es ser como un ente omnipotente, que tampoco lo podemos ser, porque también como seres humanos tenemos nuestras limitaciones, ¿no? Físicas, de los medios materiales, etcétera, ¿no? Entonces, ahí Hayek poco a poco nos va llevando a cuál es y cuál no es su definición de libertad. Y ahí vuelvo, por ejemplo, al tema de que él también critica a aquellos que igualan libertad con riqueza. Entonces, por ejemplo, volviendo a la discusión del tema del socialismo y de los estados de bienestar y las diferencias que él tuvo con personajes del Partido Laborista británico, él, por ejemplo, está alejado de esta idea que incluso existe en América Latina, ¿no? De que una persona no es libre porque no puede o no tiene los medios para
acceder a todos los bienes y servicios que esa persona desearía, ¿no? Entonces existe esta idea de que si uno no puede comprar algo que uno quisiera o que le gustaría o que su familia necesita o algo así, entonces ya no hay libertad. Entonces, para que haya esa libertad se empieza a justificar los programas de redistribución de riqueza y muchas veces estos programas llegan hasta un extremo que ya terminan más bien socavando las libertades de los contribuyentes, ¿no? Entonces ahí Hayek es bastante cauto también y también él, como digo, no es totalmente hostil a esto, no llega a este punto de decir que no debería haber impuestos y todo ello, pero sí es bastante cuidadoso respecto a este tema de plantear cada vez más y más medidas de redistribución de la riqueza, que es lo que actualmente vemos, sobre todo en países desarrollados, por ejemplo, lo vemos ahora en varios países europeos, pero que también en América Latina existen estos discursos, ¿no? De que tenemos que preocuparnos más por distribuir, por brindar, más que por crecer en sí. Nosotros ahí, en ese punto también encontramos objeciones de Hayek que son muy interesantes de leer. Al margen de que uno esté de acuerdo o no con ellas, es, es muy interesante. De hecho, en mi caso personal, yo como politóloga llevé un curso que tenía que ver con la provisión social y todo este tema del estado de bienestar, ¿no? Y aún estando el curso en un marco más socialdemócrata, me interesó llevarlo para confrontar lo que yo creo, lo que plantea, por ejemplo, Hayek u otros autores austriacos con esta visión. Entonces ahí es muy enriquecedor ver eso también. ¿No? Y a mí Hayek como personaje siempre me ha gustado, no tanto por los aportes que ha dado, que sí son muchísimos buenos y en mí personalmente ha influido bastante a nivel intelectual, pero sino como personaje, como persona, una persona bastante humilde intelectualmente y siempre se tomaba con bastante responsabilidad las afirmaciones que iba a ser dado el momento. Entonces creo que eso es algo a destacar. Sí. Me gustaría hacerte una pregunta. Ok, una pregunta. Y tomando en cuenta, hablando acerca de la libertad, ¿cómo, ¿cómo vinculas Hayek la idea de libertad individual y el libre mercado? En un marco también donde él lo ve todo como un orden espontáneo, ¿no? Vamos a unir dos preguntas en una. ¿Qué podrías tú hablar acerca del tema? Bueno, retomando los fundamentos de la libertad, ahí Hayek nos dice que el valor de la libertad consiste principalmente en tener una oportunidad para innovar, para probar algo que anteriormente no se ha probado, pero que quizá puede funcionar. Entonces, yo creo que ahí la libertad individual está muy vinculada con el libre mercado, porque precisamente la existencia de un libre mercado nos ayuda o nos forma, digamos, como personas hasta cierto punto arriesgadas, innovadoras, creativas, ¿no? Porque si el mercado no fuese libre, no tendríamos quizá los incentivos para hacer eso, ¿no? Para ofrecer, por ejemplo, un nuevo producto o para idear una nueva tecnología que ayuda a realizar un proceso de una manera más eficiente. Entonces, el libre mercado o el hecho de ser individuos que estamos viviendo en una economía libre, obviamente en algunos países más que en otros, pero digamos, eso nos forma, nos ayuda a desarrollarnos como personas individualmente libres también, ¿no? Entonces, y ahí es por eso que Hayek tiene también esta visión más integral y es algo que yo también rescato, una visión integral de las libertades, ¿no? Que lo económico está vinculado con lo político y con lo social. Entonces, tenemos que cuidar la libertad en estas diferentes esferas, ¿no? Y vinculándolo con el orden espontáneo, el orden espontáneo para Hayek son estos elementos, digamos, que han surgido evolutivamente y no por un diseño concreto de alguien, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje o el dinero, son elementos que nos sirven, que utilizamos en el día a día, pero que no es que una persona los haya creado en un momento preciso de la historia, sino que han evolucionado. Y Hayek tiene una visión evolutiva de la sociedad
que es muy interesante. De hecho, hay autores que dicen que eso proviene de todo el tema de la herencia familiar que él tenía con las ciencias exactas o naturales, ¿no? Entonces, esta idea de la evolución también, por ejemplo, en el caso de la biología, ¿no? Aplica un poco eso también a la evolución de instituciones humanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el idioma, digamos, el español que hablamos ahora aquí en Lima, por ejemplo, no es el mismo que se hablaba en la época virreinal, o si nos vamos a otros países, obviamente no hay las mismas palabras. Entonces, esa riqueza, esa diversidad también proviene de que los individuos somos libres y que podemos crear y luego otra persona, digamos, le gusta esa creación y la sigue y la repite y así, y se modifica y entonces espontáneamente en el tiempo va cambiando. Y ahí es que Hayek encuentra un punto de, digamos, de un enganche, un vínculo para no ser completamente hostil a las tradiciones. Él, si bien está muy seguro de que no es un conservador, de hecho tiene un ensayo completo donde dice por qué no soy un conservador y lo argumenta, pero él sí valora la tradición y él dice como que no es o no sería adecuado simplemente desdeñarla o dejarla de lado porque la tradición también involucra, digamos, una serie de procesos que han pasado justamente por esa evolución de prueba y error y si algo ha sobrevivido es porque de alguna manera es útil. Entonces eso también lo destacaría. No, sí, como menciono, si algo ha sobrevivido es porque ha demostrado ser funcional para bien para la sociedad. De hecho, él en la fatal arrogancia, cuando comienza a hablar acerca de los pueblos primitivos, dice que, ok, en ese momento pudieron haber servido las ideas colectivistas o el modo o el orden colectivista, pero que ya una vez fuimos evolucionando en el tiempo y comenzaron a salir más ideas individualistas, que eso a su vez fue lo que dio origen a la expansión de información y de conocimiento, división de trabajo, que después se tradujo en un orden social más complejo y que más tarde desembocó en una sociedad muchísimo más compleja y bueno, he aquí nosotros hoy, fue precisamente por el desarrollo de las ideas del ser, del reconocimiento del individuo. Claro. Y que intentar forzar esas ideas colectivistas que ya vienen desde un pasado, es decir, intentar vincularlo hoy a este orden social complejo es contraproducente porque, o sea, es como que intentar solucionar problemas del presente y problemas muchísimo más complejos con cosas rudimentarias y que servían para cosas en específico. Te escucho. Sí, de todas maneras, y de hecho eso es algo que a mí me es bastante cercano, porque yo hasta hace un par de semestres dictaba un curso de teoría política moderna, entonces siempre les hablaba a los alumnos de lo que implica o de lo que implicó históricamente la edad moderna, que justamente implica este momento de un auge del individuo, de las personas entendiéndose a sí mismas y valorándose como individuos, por ejemplo, desde el Renacimiento, desde entenderte como individuo en el sentido más corporal, como con estos dibujos, por ejemplo, de Leonardo o de Durero, desde eso hasta entenderse como individuo en la política. Entonces, poco a poco, eso nos configura y claro, actualmente por eso es que implantar o querer exigirnos volver a una forma colectivista ya nos duele, por decirlo así, porque ya hemos cambiado, ¿no? Y de hecho hay autoras de habla hispana que yo tengo aquí en mi biblioteca y que digamos, se refieren un poco a eso, ¿no? Por ejemplo, lo que tú has dicho, esto de valorar la modernidad y la individualidad, me recuerda mucho, en Chile tuve la oportunidad de escuchar a Lucía Santa Cruz, también en España, Cayetana Álvarez de Toledo, ya a nivel más global, Steven Pinker, por ejemplo, también lo menciona, ahí también tengo el libro en defensa de la ilustración, porque él plantea que los valores de la ilustración, ¿no? Desde este proceso histórico, también nos afianzan como individuos y nos hacen creer en el progreso tanto científico como también en ideas sociales, económicas, ¿no? Entonces, es muy, muy valioso y sí, estoy de acuerdo con lo que has planteado. Bueno, las dos autoras que mencionas ni siquiera las conozco en realidad. A Steven Pinker, claramente sí, y también he leído algunas de sus obras. Venías hablando acerca de la libertad
Y también hablamos de las sociedades complejas, pero surge una pregunta, porque puesto que en esas sociedades siempre va a haber problemas y ese tipo de cosas, y también, digamos, como que muchas discusiones en pos de solucionarlos, eh, creo que cabe bien esta pregunta. ¿Qué, ¿Cuál fue la visión acerca de, de Hayek acerca de la justicia social y cómo, y también cómo podríamos incluso aplicar ese conocimiento a solucionar los problemas aquí en Latinoamérica? Hayek, cuando se refiere a la justicia, se refiere principalmente al tema de la igualdad ante la ley. Entonces, este concepto que actualmente se utiliza mucho de la justicia social no forma parte directamente de la obra de Hayek, pero él sí reconoce que existen problemas colectivos que son resueltos colectivamente. Entonces, por ejemplo, el tema de que exista un sistema público de educación o de salud, o que se haya logrado a lo largo de las épocas, sobre todo en los países más prósperos, digamos, utilizar los recursos del Estado para poder atender ciertas necesidades sociales, sobre todo en casos de emergencia o para las personas que se encuentran en una gran dificultad económica. Digamos, en ese sentido, Hayek sí se refiere a esto, digamos, a ciertas provisiones sociales o a cierta acción del Estado en estos ámbitos, pero él también a la vez es muy receloso, podríamos decir escéptico o desconfiado respecto a que esto lleve a que el Estado crezca mucho y tenga demasiada burocracia o ya pueda tener un aparato estatal tan grande, también un aparato represivo, que lleve a que el poder de este Estado, si cae en manos de un gobernante autoritario, pueda llevar a ser peor, como habíamos hablado antes de esto de que el socialismo lleva a un totalitarismo. Entonces, ese siempre es digamos, el temor o la advertencia de, que se nota en la obra de Hayek. Entonces, ahí, por ejemplo, hay otros pensadores como John Dewey en Estados Unidos que más bien critican eso y que dicen que sí, el liberalismo tiene que ser un poco más social, pero Hayek siempre es muy cauto respecto a eso, ¿no? Entonces él, sin llegar a un extremo de plantear un Estado inexistente, digamos, él sí reconoce algunas funciones legítimas del Estado, sin llegar a esto, pero él sí dice que hay que cuidarnos mucho de expandir demasiado el Estado y está consciente de que estos argumentos en favor de una mayor redistribución de riqueza tienden a ser usados políticamente para agrandar el aparato estatal. Es en ese sentido que él también tenía sus discrepancias con estos personajes británicos que ya hemos mencionado antes, ¿no? Como Harold Laski, como Lord Beveridge, que por ejemplo Beveridge es conocido por este informe que lleva su nombre acerca de los servicios sociales en el Reino Unido, ¿no? Y el estado de bienestar. Entonces, y Hayek en los fundamentos de la libertad tiene todo un capítulo que trata de eso, del estado de bienestar o el estado de providencia, como también algunos lo han traducido, ¿no? Entonces, sí, él es muy crítico, pero siempre hay que recordar que, digamos, no llega a ser para nada una persona insensible o algo así, ¿no? Él sí reconoce algunas necesidades y obviamente en América Latina hay muchas más necesidades, de hecho, en comparación con estos países como el Reino Unido, ¿no? Donde se desarrolló Hayek, pero sí creo que podemos rescatar aquí en nuestra región esa visión mucho más cauta de que cuando el Estado actúe por un fin social, no olvide o no deje de lado o no pase por encima de las libertades individuales que tenemos todos como ciudadanos y como contribuyentes. Correcto. No, indudablemente es así. Yo creo que al final el tema de la justicia social y el mismo Hayek lo explica o lo vislumbra en La fatal arrogancia cuando habla de nuestro envenenado lenguaje, que se tiende a utilizar siempre la necesidad como una excusa para atacar las libertades ajenas. Y, y allí en La fatal arrogancia viene explicando cómo la justicia social termina siendo una especie de palabra comadreja, es decir, que el calificativo o el adjetivo de social termina como que vaciando de contenido el término de justicia, que al final ni siquiera es justicia, y termina siendo lo más contra la sociedad que puede encontrarse también, ¿no? En el sentido de que en el momento que tú comienzas a atacar las libertades ajenas para satisfacer las necesidades de unos pocos,
claramente utilizando la coacción de por medio, eso termina creando escenarios en la sociedad que van a traer más problemas que beneficios. Y no es justicia porque al final, al apelarse normalmente también a la coacción para satisfacer esas necesidades ajenas, entonces termina siendo algo injusto por atentar en contra de las voluntades de los demás, ¿no? Entonces, es allí también eso que me gustaría resaltar que él explica en La Fatal Arrogancia. No sé si quieres agregar también algo al respecto. No, sí, estoy de acuerdo con lo que dices. De hecho, un caso, un ejemplo, no de América Latina, pero sí de Europa, podría ser que, por ejemplo, hay estados en los que se ha planteado esto del control de precios de los alquileres, ¿no? Por ejemplo, apelando a un fin social, a ser más justo, sobre todo se hablaba de los jóvenes, que muchas veces no están en las posibilidades de pagar estos alquileres altos, sobre todo en ciudades como Berlín, como, digamos, capitales muy grandes donde el costo de vida es alto, ¿no? Entonces hay esta idea de que eso no es justo, entonces para hacer esta vida más justa, más accesible, hay que intervenir, y entonces ahí ya viene el problema porque es un control de precios realmente lo que se está planteando, ¿no? Y no se entiende así en un principio porque se envuelve todo esto con un fin social, entonces cuando lo presentan al elector se entiende como un fin bondadoso, un fin social, pero claro, si uno lo analiza de una manera un poco más fría y más económica, encuentra que hay detrás de eso una intención de controlar los precios que al final, como ha pasado muchas veces en la historia, no lleva a un bienestar o a un fin más justo, sino más bien lleva a una mayor escasez, a una serie de problemas en el mercado que pues se pueden evitar completamente, ¿no? Entonces, eso podríamos dar como ejemplo. Eso es correcto. Ahora, hablando de ello, em, ¿cómo podríamos entonces interpretar ese tipo, todo lo que hemos expuesto, y sobre todo tú has expuesto del pensamiento de Hayek, cómo podríamos aplicarlo, o mejor dicho, cómo se ha interpretado desde Latinoamérica ese pensamiento? Teniendo en cuenta también que en los últimos años ha habido toda una ola de pensamiento liberal, sobre todo en las juventudes, que es un tema de analizar también bastante rico a nivel político, pero a nivel intelectual, ¿cómo se puede interpretar el pensamiento de Hayek aquí en Latinoamérica? En América Latina, desafortunadamente a nivel histórico, digamos que el pensamiento de Hayek ha sido visto más bien con rechazo, o Hayek ha sido visto como un autor muy polémico, sobre todo porque se lo ha vinculado con, por ejemplo, la dictadura de Pinochet, o ha habido toda una serie de historias acerca de él que ya poco a poco con las nuevas investigaciones se han ido matizando y poniendo más en contexto, pero sí es cierto que ha sido visto como este personaje llamado neoliberal, como se suele llamar a muchas personas, ya sean políticos o intelectuales que defienden ideas liberales en lo económico, ¿no? Entonces ha tendido a ser en ese sentido un poco visto con rechazo o desconfianza, pero sí, como tú dices, es cierto que en los últimos años se ha empezado a retomar, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Ahora tenemos a Javier Milei y a propósito de que él fue elegido, o incluso antes de que fuera elegido, porque él ya era un personaje bastante mediático, se hablaba mucho más de estos autores, no solo de Hayek, también de Rothbard, de Mises, de Ayn Rand, de una serie de autores que él citaba y que no eran muy conocidos y empezaron a ser conocidos a través de que él los mencionaba y incluso los grandes medios de comunicación o en las redes sociales los jóvenes se interesaban y decían, pero ¿quién es este autor? ¿Qué dice? Entonces, eso también llevó a un trabajo divulgativo y a que se conozca un poco más, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo también que hace poco en Chile la Fundación para el Progreso, dirigida por Axel Kaiser, publicó también un número en su revista Átomo, donde recogía una serie de experiencias de los dos viajes que hizo Hayek a Chile. Entonces ahí también, ¿no? Y todo esto cayó pues en medio del debate constitucional y de una situación política bastante polémica, pero sí, fue un aporte interesante. Aquí en el Perú también ha habido, bueno, si lo vemos históricamente en los años
noventas había este interés alrededor de los jóvenes que apoyaron a la campaña de Mario Vargas Llosa, había este interés por los autores austriacos. Aquí tenemos a un periodista que es Federico Salazar, que es una persona muy intelectual y que él ha interpretado bastante bien las ideas de Mises, también de Hayek. De hecho, él habla alemán, entonces ha podido acceder a las fuentes originales y él hasta ahora, que ya está mayor, pero hasta ahora organiza conferencias, eventos, donde nosotros como parte de Estudiantes por la Libertad hemos participado también en estos eventos, lo hemos podido escuchar, están personajes también como Enrique Gersi, digamos que sí hay un interés por difundir y por aplicar también las ideas de la Escuela Austriaca de Economía aquí en el Perú. Si bien no hay concretamente un partido que busque llevar esto a la política, digamos un programa político basado en ideas austriacas, pero sí hay grupos dentro de la sociedad civil, grupos de jóvenes, por ejemplo, donde se difunde esto y se trata de vincular lo que plantea Hayek con la práctica, con temas que se ven aquí en el Perú y en el resto de América Latina, temas como la informalidad, como la pobreza, como qué hacer para que el país sea más competitivo, para que sea más próspero, como qué regulaciones son necesarias, cuáles no, cuáles son excesivas y podrían eliminarse, ¿no? Entonces, por ahí se van aplicando a temas del día a día y creo que eso es muy importante, no solo conocer las ideas, sino también aplicarlas a los problemas concretos y saber difundir estas ideas para que las personas que no necesariamente no son economistas o no están metidos necesariamente en el tema intelectual puedan acercarse a ellas y sacarles provecho. Entonces eso diría. Sí, sí. Y lo que dices es totalmente cierto. Aquí en Latinoamérica normalmente, no solo el pensamiento de Hayek, el pensamiento liberal en general siempre ha sido mal visto, también por no que los discursos políticos que tergiversan ciertas ideas no ayudan mucho y el común de las personas que tampoco se han interesado en investigar lo que hacen es creer de buenas a primeras, termina no ayudando a la difusión de las ideas. Sin embargo, como bien, gracias a estas últimas olas de, no voy a decir un despertar, pero sí de difusión bastante grande del liberalismo, por lo menos ha entrado dentro de la palestra pública del debate. Y eso creo que es bastante bueno. Buena parte se lo tendríamos que agradecer también a Milei, pero no tendríamos que desmeritar el trabajo de personas como Enrique Gersi allá en Perú, en Venezuela, por ejemplo, en el año, durante la década, finales de la década de los 20, muchos personajes como Carlos Val, Carlos Rangel también, que se dedicaron a promover esas ideas. De hecho, Carlos Rangel tiene una entrevista con Hayek en 1981, si mal no recuerdo, mayo de 1981, donde hablaron precisamente acerca del capitalismo y el socialismo y en un contexto donde las personas aquí en Venezuela pedían muchísimo más intervencionismo. Entonces, era nadar contra la corriente más en aquel tiempo que ahorita, porque a través de toda la experiencia que hemos vivido, ya tenemos ciertos rechazos a ciertas cosas, pero en el pasado no era tan así. Y aún siguen habiendo personas que siguen pidiendo intervencionismo para solucionar algunos problemas. Si Sí, no has visto esa entrevista, si no has visto esa perdón. entrevista, la puedes buscar, la de Carlos Rangel y con Hayek. Te escucho. No, no, gracias, definitivamente la buscaré, ¿no? Lo que te iba a decir respecto a esto es que sí, efectivamente, aquí en Perú también, ahora que mencionas esto de las entrevistas y de personajes que llegaron a conocer a Hayek cuando aún vivía, sí, de hecho aquí tenemos algunos intelectuales que pertenecen a la Sociedad Montpellier, que fue fundada precisamente por Hayek. También esta sociedad hasta la actualidad organiza encuentros en diferentes partes del mundo y hubo un encuentro en Lima el año 2015. Entonces, sí hay presencia de este pensamiento. Como tú dices, a nivel político suele ser algo más bien impopular, pero no solo ahora, de hecho también lo era en el tiempo en el que Hayek vivía, ¿no? Por ejemplo,
en el contexto en el que él estaba en el Reino Unido, eran mucho más populares las ideas intervencionistas que las ideas liberales, así como ahora aquí en América Latina. También depende de las diferencias de experiencias de países, ¿no es cierto? Claro, por ejemplo, en Venezuela o en Argentina, que ya también las personas veían un excesivo intervencionismo y ya estaban cansadas de ello, entonces querían cambiar, ¿no? Pero en países donde no se había visto esto o se había visto, pero hace muchos años y entonces la generación nueva no lo percibía así, se seguían repitiendo estos discursos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú sí tuvimos históricamente un problema muy grave de inflación y todo ello, pero eso antes de que naciéramos nosotros, ¿no? Entonces, ahora sí ha habido jóvenes que, por ejemplo, buscaban una nueva constitución, pero una constitución que sea más intervencionista. Entonces, eso, frente a esas cosas es que nos tocan a nosotros, digamos, pronunciarnos, ¿no? Y usar lo que conocemos de estas ideas teóricas, ¿no? de Hayek, de Mises, de varios autores para impulsar estos argumentos, estos cambios que son impopulares, pero vale la pena luchar por ellos. Sí, indudablemente es así. Y también el trabajo en este caso nosotros en específico, que nos dedicamos a leer y escribir, también como que limpiar ciertas cosas de algunos textos de personas que tergiversan las ideas promovidas, en este caso por Hayek, que es de quien estamos hablando. Aquí en Venezuela, por ejemplo, tenemos el caso de algunos profesores em, con ciertas ideas afines al socialismo y tienen textos que hablan de Hayek, que yo los he leído y digo, pero ¿a qué Hayek leyó esta persona? Porque no entiende absolutamente nada. Y me ha tocado también escribir y refutar algunas cosas por allí, porque uno cree que no van a, que por el mero hecho de ser personas no tan mediáticas a nivel internacional, y quizás por ser personas que tienen ideas afines al gobierno y tienen cierto rechazo, esas cosas no calan en las personas, pero cuando tú sales a la calle con ciertos tipos de personas a hablar acerca del tema, salen con esas cosas que están escritas allí. Entonces también tenemos como que ese trabajo eh, intelectual, digámoslo por allí, de limpiar las ideas y también optimizarlas y mejorarlas en caso de que sea necesario. Sí, 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 de todas maneras. Queda ese trabajo de entender bien sus textos en cuanto sea posible entenderlos en el idioma original, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo también hablo y leo alemán, algunos de mis compañeros también, otros no, pero buscan buenas traducciones, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Poder entender lo que realmente dijo Hayek, porque sí es cierto lo que tú dices, que muchas veces se le atribuyen cosas que realmente no dijo, ¿no? Y de eso se trata. Sí. Bueno, em, a mí me gustaría, Soledad, cerrar con una pregunta eh, que cumple también con el fin de hacer este video, ¿no? Esta grabación. Y es, ¿cómo podemos enseñar el pensamiento de Hayek y en general también las ideas de la libertad que defendía Hayek a las nuevas generaciones? ¿Qué podríamos hacer nosotros desde nuestro campo de acción para poder transmitir esas ideas a las nuevas generaciones? En los fundamentos de la libertad, Hayek plantea justamente que hay que trasladar las ideas de la libertad al lenguaje de las nuevas generaciones para que así estas ideas sigan vivas, ¿no? Y no se olviden. Entonces creo que eso es lo que nos toca hacer y pienso que hay dos formas. Primero, en el sentido de los temas, ¿no? Entonces, como ya te decía antes, tenemos temas de autoritarismos en nuestra región, a nivel internacional también, de estos candidatos que promueven ideas intervencionistas, lo que te había mencionado de Perú y de quienes buscaban una nueva constitución más intervencionista. Entonces, esas coyunturas políticas y sociales se pueden utilizar para traer al debate en las salas de clase, por ejemplo, para quienes enseñamos en las universidades o para quienes estén, por ejemplo, en clubes, en organizaciones de la sociedad civil, o simplemente conversar con los amigos, con los colegas de estas cosas, ¿no? Entonces, utilizar algo que salió en las noticias, algo que está en la actualidad nacional o regional, ¿no? Para poder conversar sobre estos temas, darles una visión diferente, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en Estudiantes por la Libertad. Tenemos ponemos mucho énfasis en hacer un trabajo educativo y persuasivo al respecto de estos temas, siempre basándonos en ideas sólidas y
con habilidades comunicativas para difundirlas. Entonces, eso por un lado en cuanto a los temas, y también creo que podemos transformar estas ideas al lenguaje de las nuevas generaciones en un sentido de los medios de difusión que actualmente son principalmente las redes sociales, ¿no? Entonces, ahí también hay un trabajo que es bastante desafiante, porque, por ejemplo, en mi caso, que yo ahora estoy perteneciendo o desarrollando el proyecto HASLIT de FI, de la Fundación para la Educación Económica en español, ahí nos enseñan cómo transmitir mejor ideas liberales, principalmente en lo económico, pero también de manera más general, eh, cómo transmitir esto en las redes sociales de una manera efectiva, ¿no? Entonces, por el tema de la brevedad, de la edición, de lo gráfico, es un desafío, ¿no? Sobre todo para quienes venimos de carreras que no tienen tanto que ver con la comunicación o con el diseño, pero vale la pena hacerlo. Entonces, creo que esa también es una manera, digamos, incluso para nosotros, bueno, yo me considero que estoy como una generación de transición, porque digamos, sí, les llevo algunos años a mis alumnos, no soy de la generación precisamente más nueva, pero tampoco soy tan mayor, entonces trato de ser ese puente, ¿no? de unir estas lecturas, estas ideas con una forma más creativa, más interesante, digamos, más amena de transmitirlo, ¿no? Entonces, eso por ahí. Y finalmente creo que más allá de estas dos formas, también podemos, si así lo deseamos, podemos encarnar estas ideas en nuestro propio ejemplo personal, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, la admiración que le tengo a Hayek me ha llevado a cambiar en algunas cosas en mi vida personal y a demostrar esto, ¿no? Por ejemplo, yo también soy una persona intelectualmente muy curiosa, también tengo varios intereses, también me gusta acercarme a los alumnos de una manera más próxima, digamos, conversando fuera del aula, ¿no? Así como los autores austriacos lo hacían en los cafés de Viena, también nosotros en clubes, en eventos, en otras circunstancias, digamos, más allá de las clases formales, ¿no? Eso también es muy valioso, poder asesorar a los alumnos, por ejemplo, en sus tesis o en algunos trabajos escritos que están realizando y recomendarles o llevarlos a que descubran estas ideas, ¿no? También, por ejemplo, el tema de encarnar estas ideas de ser ciudadanos críticos, de buscar un Estado más limitado, todo eso lo expresamos desde cuando hablamos de la política, no necesariamente en época electoral, puede ser en cualquier momento, ¿no? En nuestras redes, entre nuestros grupos cercanos. Entonces sí hay muchas formas de mostrar, pero también de vivir según estas ideas, ¿no? Y creo que eso es muy positivo y me enorgullece mucho que lo estamos haciendo desde Estudiantes por la Libertad. Sí, bueno, con eso no tengo nada que agregar, de verdad, creo, lo dijiste bastante bien y manos a la obra, no tenemos, no nos queda de otra. Si sabemos lo que tenemos que hacer, simplemente hay que hacerlo y ya. Este, Exactamente. Y muchos correcto, ánimos también para hacerlo en otros países de la región. correcto. Independientemente de las circunstancias, por más adversas que sean. Oye, Exactamente. muchísimas gracias, Soledad, por compartir el conocimiento con nosotros y también porque ya lo había repetido otra vez, creo que es la mejor forma de conmemorar a un personaje como Hayek, hablando de sus ideas y transmitiéndolo también a las personas, en este caso a través de un video. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias y te deseo lo mejor en la defensa de las ideas de la libertad en tu país y América Latina.